pensar que cuando se habla de cumplir las normas y de pagar impuestos, que es otra persona. Él da un ejemplo de que cuando uno llega a una ferretería y uno pide un tarro de pintura y el de la tienda le dice desde otro lado, de lado a lado le grita a la tienda sin que siquiera le dé ninguna pena. Dice, bueno, ¿con IVA o sin IVA? Y eso es normal, ni siquiera existe una sanción social en un país serio, en Suiza o en Francia o en Estados Unidos, a nadie se le pasaría a ponerse a gritar que si con impuestos o sin impuestos. Más aún, en muchos de estos países evadir impuestos tiene cárcel. Pero más allá de la cárcel existe una condena social. A nadie se le ocurriría no pagar el impuesto, porque cuando usted no paga el impuesto, Randall está quitando ese dinero a la educación, a la salud. Queremos obviamente lavarnos la culpa diciendo, es que eso se lo roban. No es la manera fácil de quitarnos la culpa, ¿no? Pero la realidad es que Antanas Mockus creo que va a hacer un esfuerzo muy grande, tanto con recursos para apoyar el sector justicia y lograr que haya fiscales y jueces, ojalá en todos los municipios de Colombia, como también construyendo un respeto y una admiración especial por el tema de la justicia. Y adicionalmente hay que gerenciar mejor la justicia. Claramente no ha funcionado el Consejo Superior de la Judicatura. Y se ha hablado en muchos, ya hay casi que un consenso de que lo que es necesario es que haya una especie como de gerente que sea nombrado entre los presidentes de las tres cortes, pero que sea un gerente y no una especie como de corte ahí que no tiene posibilidades de tomar decisiones rápidas, y lo que se necesita es que tengan capacidad de comprar computadores y tener recursos, etcétera. El tema de la violencia, pues obviamente, insisto, hay que trabajarlo de miles de maneras, pero uno fundamental es trabajar con niños y con jóvenes en sectores de alto riesgo. Con actividades deportivas, culturales, evitando la deserción escolar, con organizaciones de jóvenes con los cuales se contraten incluso obras físicas para la comunidad, en fin, hacer todo. Y eso viene casi que desde atrás, lograr que haya proyectos de vida para nuestras niñas, para nuestros jóvenes, es decir, concentrarnos en estos barrios y en estos lugares de alto riesgo, y también crear unos valores distintos. Claramente hay una diferencia cultural. Antanas Mockus señala cómo es que uno está en el Putumayo y hay fotografías desde la selva del Putumayo, la del Ecuador, y uno ve que en la parte colombiana está completamente perforada por todos lados por los cultivos de coca, y se pasa al otro lado a la frontera y allá prácticamente no hay, y no hay ninguna, en mucho de la frontera uno tiene que verla en el mapa porque ahí no la ve. En algunos casos es un río, en otros nada. ¿Qué es lo que pasa? No es porque la policía ecuatoriana y el ejército colombiano sean mejor, el policía y el ejército ecuatoriano sean mejores que los colombianos. Hay unas barreras culturales que claramente impiden que los ecuatorianos se dediquen a actividades ilegales, especialmente cuando esas implican riesgo de muerte. En Colombia no existen esas barreras. Entonces él habla mucho de la posibilidad de crear barreras de esas culturales. Y quiero señalar una cosa, aquí no estamos hablando teoría ni carreta. Antanas Mockus y lo que nosotros hicimos en Bogotá, mucho antes de que llegara el presidente Uribe al gobierno, redujeron la tasa de homicidios en Bogotá de 82 por 100.000 habitantes, y todavía hoy está como en 20 por 100.000 habitantes. Llegó a 16 por 100.000 habitantes. Han habido varios estudios, libros de universidades extranjeras en Georgetown y en otras universidades de Estados Unidos sobre el ejemplo y lo que pasó en Bogotá. Entonces no estamos hablando teoría de cosas que de pronto que ya se hicieron y ya funcionaron. Orden. Obviamente policía y ejército también se necesitan, pero también otra cantidad de tareas complementarias. Y sobre inequidad, ¿cómo arreglar la inequidad? Bueno, mire, primero que todo yo les digo, insisto, yo vuelvo a repetir por 18ª vez que respeto mucho al presidente Uribe, pero yo les aseguro, yo les pido, los desafío a que busquen, si en alguna ocasión en 8 años de gobierno mencionó alguna vez la palabra igualdad. Yo sé que aquí tiene mucha fuerza el Partido Conservador en general, que no es muy amigo de esa palabra tampoco. Cree
que es un poco subversiva. O cada vez que hablan de igualdad, entonces inmediatamente lo ajustan y dicen igualdad de oportunidades, ¿no? Porque obviamente se asume que hay unos que son más listos, más inteligentes, más trabajadores, más bonitos, y que los que les ha ido bien en la vida es porque se lo merecen. Y que los que les va mal es por borrachos y por vagos y por brutos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una discusión ideológica de fondo. Hay unas personas que sienten que hay un orden natural en la sociedad. Incluso obviamente las personas que no creen en la igualdad no es que no quieran que los pobres no progresen. Quieren que estén mejor y que estén más felices. Por supuesto, yo creo que aún la persona más clasista del universo quiere que los pobres estén mejor. Pero no que sean iguales a él. Es decir, que de ninguna manera le va a tocar ir, subirse en un bus junto y sentarse junto a la aseadora del edificio, ¿no? Eso sí, hasta allá no tanto, ¿no? Que haya playas privadas, por supuesto, porque qué tal tener uno que mezclar ahí con los, ¿no? Ahí junto, no. Entonces, una cosa es querer que los pobres estén mejor y otra cosa es querer que haya igualdad. Eso es distinto. Es parecido, pero distinto. Entonces, yo sí creo que aquí hay unas diferencias ideológicas interesantes, ¿no? Yo creo que el presidente Uribe, digamos, tiene una visión del país, digamos, como el hacendado bondadoso. Él ama a sus trabajadores y quiere que estén bien, siempre y cuando no se les olvide que unos son los que enjalman el caballo y otros son los que se montan, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que esa es una visión distinta de la sociedad. Nosotros sí, a mí casi me tumban de la alcaldía, y esto no estoy hablando en teoría, a mí casi me tumban por quitar los carros de las aceras, que era básicamente el mismo principio. Bueno, entonces esas son cosas en las que he peleado. Es decir, yo creo que el interés general prevalece sobre el particular y por eso di una batalla grande para convertir el club más exclusivo de Bogotá en un parque público. Porque creo que si el interés general prevalece sobre el particular, el campo de polo de ese club funcionaría mejor como parque que como campo de polo, beneficiaría a más ciudadanos. Y no porque yo crea en la igualdad de ingresos, yo creo en la economía de mercado y en el capitalismo. Y eso genera desigualdad de ingreso. Yo creo que el capitalismo es la mejor manera de administrar la mayor parte de los recursos de la sociedad. La mayor parte. Pero la igualdad a veces no funciona en el mercado. A veces, por ejemplo, hay que intervenir en la tierra. La mitad de lo que hoy son las ciudades colombianas, ha surgido de manera ilegal, pirata. ¿Qué significa ser colombiano si no es tener una vivienda? Es decir, ¿qué significa ser colombiano? Ser colombiano básicamente, hay muchas cosas, pero lo más importante es que tenemos derecho a vivir dentro de este pedazo de planeta que se llama Colombia. Si estos son los límites de Colombia, este papel, nosotros no tenemos derecho a vivir en ninguna otra parte, solo dentro del límite de Colombia. Derecho, puede que si vamos allá de rodillas a un consulado y hacemos filas de horas y horas, nos dan una visa y nos dan permiso de pronto de entrar a un paseíto, y de pronto hasta de vivir, pero es porque nos dan amable y generosamente permiso, pero no tenemos derecho. Nosotros no tenemos derecho a vivir en Canadá, ni a vivir en Estados Unidos, ni en ningún... Solo tenemos derecho a vivir en Colombia. Pero ¿qué significa ese derecho si no tenemos una vivienda donde vivir con nuestra familia, con nuestros hijos? Y no puede ser una casa en la mitad de los llanos, en ninguna parte, ¿no es cierto? Tiene que ser una casa cercana donde haya servicios públicos, educación, empleo. Pero resulta que aquí esa tierra alrededor de las ciudades está en manos de unos pocos propietarios que se enriquecen con el trabajo de toda la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no funciona la economía de mercado. La economía de mercado, ¿cuándo funciona? Es muy lindo. Yo creo en la economía de mercado, como habrán visto de algunas cosas de esta charla. Pero a veces no funciona. Es decir, por ejemplo, si el precio del tomate sube, ¿qué pasa? La gente siembra más tomate, aumenta la producción de tomate, entonces el precio baja. Supongamos que estas botellas, que producir una botella de estas de agua costara 500 pesos y que se están vendiendo en 5.000. Un negocio redondo. Entonces, ¿qué pasa? Otras personas se ponen a producir estas botellas de agua, entonces aumenta la oferta y el precio baja, ¿no es cierto? Si cuando el tomate está escaso, la gente aumenta la oferta y el precio baja. Esa es la belleza del capitalismo. Que si el precio está más alto de lo que cuesta producir algo, aumenta la oferta y el precio baja. En el caso de la tierra alrededor de las ciudades, el capitalismo no funciona. Porque yo puedo subir el precio todo lo que yo quiera
y la oferta de tierra accesible